Bueno, Arratsaldeon, de Noí, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con todos ustedes y es para mí una enorme alegría, además, recibir al ponente que tenemos hoy. Dentro de la serie de Ciencia Kutxa, la serie de conferencias que organizamos entre el Donostia International Physics Center y Kutxa, Fundazioa, y creo que somos dos entidades que tenemos especial sensibilidad para con la difusión de la comunicación científica, la difusión de la ciencia, la participación de la sociedad en la ciencia, el compartir los valores, las ideas, el pensamiento crítico que supone el hecho científico. Por eso desarrollamos este programa, por eso hemos tenido 2 charlas hasta ahora y por eso decía que me produce una gran alegría contar con el ponente que tenemos hoy aquí, Jerónimo López, al que ya invitamos hace ya más de un año para que estuviera con nosotros, que ha tenido la paciencia de esperarnos en circunstancias difíciles, yo creo, para todos nosotros, para toda la sociedad, y por eso le agradecemos especialmente que esté hoy con nosotros. Jerónimo López es geólogo, es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, aunque también ha desarrollado actividad pues, en la Complutense, en la Universidad de Zaragoza. Ha estado también trabajando en universidades extranjeras como París, si no recuerdo mal, Cambridge, en Nueva Zelanda también. Tiene una larga trayectoria investigadora, pero yo creo que además es conocido, o además no, parte de esa trayectoria investigadora también tiene que ver con su relación con la Antártida. Jerónimo ha sido, además de viajero, ha participado en varias, ha sido responsable de varios de los programas de investigación españoles en la Antártida, ha sido el gestor del Programa Nacional de Investigación de la Antártida, por ejemplo, ha sido también, yo diría que desde su creación, representante español en la protección, en el Comité de Protección de Medio Ambiente Antártico, por ejemplo. Bueno, son algunos aspectos que he extraído de un currículum muy largo en este sentido, pero quería mencionar además especialmente que entre 2012 y 2016 fue el presidente del Comité Científico Internacional de Investigación en la Antártida. Además, eso es un comité que recibió el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Tecnológica, premio del que además él es ahora miembro del jurado que otorga esos premios. Por ejemplo, el último que acaba de recibir varios investigadores que han sido los responsables del desarrollo de las vacunas, que tanto impacto positivo, beneficio ha tenido en que estemos hoy como estamos y no como estábamos hace unos pocos meses. Además de todo esto, y quizás yo diría que hasta de forma prioritaria, una de las características que tiene Jerónimo López es que es un gran divulgador y es un gran speaker. Y además, cualquier persona que haya estado en una charla suya lo dice, lo reconoce, lo dice con admiración. Y por eso nosotros que lo que queremos es poder compartir la ciencia con todos ustedes. Contar con alguien como Jerónimo para nosotros es un verdadero honor y un privilegio. O sea que, sin más, Jerónimo, muchísimas gracias por haber esperado un año para poder venir a Donostia San Sebastián y esperemos que sea pues, la primera de muchas veces que estemos en contacto. Muchas gracias. Arratsaldeon, buenas tardes y muchas gracias por estas generosas palabras y muchas gracias a Kutxa Fundazioa y al Donostia International Physics Center por invitarme a compartir esto que vamos a ver ahora en la charla, pero también a encontrarme con excelentes amigos que hoy se han enterado de esto. Veo que hacéis una difusión amplia y que llega más allá de San Sebastián, y he encontrado aquí amigos que hacía muchos años que no veía y que me ha alegrado mucho. Entonces, voy a hablar de este tema que llevábamos un año planteado y esperando poder hacerlo, que es sobre el cambio climático y los polos. Y vamos a usar el hielo como vehículo, ¿no? para hablar de estas cuestiones y su importancia en lo que tiene que ver con el clima. Sabemos todos, ¿no? que la gran mayoría, tanto como el 85% del agua dulce que hay en la Tierra, en nuestro planeta, está en forma de hielo, en forma sólida. Del resto, la mayor parte es agua subterránea, son los acuíferos, es agua que no vemos. Y la que sí vemos, los lagos, los embalses, los ríos, es una parte mínima. Es decir, que el hielo tiene un papel en esto, como vemos aquí, sobre un paisaje del lugar en el que hay más hielo, tiene importancia, porque ese lugar en el que hay más hielo es la Antártida. De
todo el hielo que hay en nuestro planeta, el 92%, redondeando, está en la Antártida. Después de ello, Groenlandia, con el 7,5%, es otra gran parte. Y el resto, ese que vemos en los glaciares tan espectaculares de montaña, pues es una parte menos, mucho menor. De esos aproximadamente 30 millones de kilómetros cúbicos de agua que hay en forma de hielo. Y por otro lado, somos hoy todos conscientes del calentamiento global, ¿no? Del cambio del clima, que no es el único que ha tenido nuestro planeta. En nuestro planeta hay cambios del clima desde que hay atmósfera, desde hace centenares, incluso varios miles de millones de años. Se ha llegado a llamarle el cambio climático a este de ahora como si fuera el único, y no es así. Pero es verdad que es un cambio especial, en el que hay unos responsables en gran parte, no únicos, que somos los humanos y que no lo ha habido en otros anteriores. Pues sabemos cómo ha subido la temperatura desde la época de la Revolución Industrial. Ahí se ve en la gráfica de la izquierda, desde finales del siglo XIX hasta el año 2020, la curva que ha llevado la temperatura. Estas gráficas que se han desarrollado últimamente parecen códigos de barra, ¿no? Ahí también va desde la mitad del siglo XIX hasta ahora, y vemos cómo cambian los colores en la variación de la temperatura. Pero el CO2, ¿no? Los gases de efecto invernadero, el CO2 en esta estación en el Mauna Loa, en Hawái, se viene midiendo desde 1959, y esta es la tendencia que nos ha llevado a que el año pasado la medida ya oficial de CO2 en la atmósfera es 414 partes por millón de CO2. En este momento hemos superado ya las 415. Y el metano, que es otro gas de efecto invernadero, está en mucha menor proporción, por eso se mide en partes por miles de millones. En el año 2019, pues vemos que ha superado casi 1.900 partes por 1.000 millones. Y sabemos que el IPCC, que se parece mucho a las siglas del Donostia International Physics Center, le falta solo una letra, o le falta al IPCC la D de Donostia, nos viene indicando que es quizá la fuente, es sin duda la fuente más fiable para saber los cambios del clima. Les recomiendo al que quiera que entre en la página web del IPCC, que está en varias lenguas, entre ellas en español, y hay gráficos, hay informes. Este año, 2021, en el otoño, hacia el mes de octubre, noviembre, emitirá su informe que hace cada 7 años. Muchos datos que habrá aquí vienen del informe del 2014, y este año 2021 habrá el siguiente informe. Pues nos venía diciendo en ese informe que si no se adoptaban medidas correctoras, a finales del siglo XXI la temperatura habrá subido entre 3,7 y 4,9, casi 5 grados centígrados. Y esta es la tendencia que han llevado las temperaturas, ¿no? Hasta principios del siglo XXI. Incluso aunque dejáramos de emitir ahora CO2, de lanzar a la atmósfera lo que emitimos los humanos, seguiría subiendo, porque lo ya emitido seguiría en la atmósfera. Pero los otros escenarios, como no vamos a llegar a esto, indican que las temperaturas, incluyendo los rangos de incertidumbre, pueden llegar a ser muy problemáticas a finales del siglo XXI. Y el IPCC ha marcado como límite de seguridad 2 grados centígrados, que equivale a 450 partes por millón de CO2. Eso en lo que ya estamos este año en 415. Y de ahí viene, de esos informes del IPCC, los acuerdos que se adoptan en las conferencias de las partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue en Madrid en el año 19, apoyando a Chile, que no pudo organizarlo, que va a ser ahora, este otoño, en Glasgow, y que es particularmente conocido la COP21, que fue en París en 2015. Y de ahí viene el Acuerdo de París, de no solo intentar no superar los 2 grados centígrados a finales del siglo XXI, sino que esto sea 1,5, porque hay países muy vulnerables si no es así. Y esto está muy conectado con algo que vamos a hablar luego también, ligado a los hielos, que es la subida del nivel del mar. Hacer modelos y saber cuánto va a subir el nivel del mar es mucho más complicado que la temperatura, porque hay muchos más factores
que intervienen y no sube igual en todas partes del mundo, y está la dilatación térmica de los océanos, no es solo la fusión de los hielos, pero esto que preocupa mucho, y en las zonas costeras, todos los escenarios es que es altísimamente improbable que a finales del siglo XXI se superen los 90 centímetros, ¿no? Lo normal es que esté entre medio metro y 1 metro. Pero hay apuntes y luego posibles cosas que puedan ocurrir fuera de lo que es fácilmente previsible, que pueden llevar, como este escenario peor, a subidas por encima, cercanas a los 2 metros, y como veremos luego incluso podría ser más. ¿Y por qué esas cifras del Acuerdo de París? ¿Por qué se ha dicho 2 grados y no 2,5? ¿Por qué 1,5? Y es porque si se supera ese grado de 1,5, de ese nivel, ¿no?, de 1,5, 2 grados a final del siglo XXI, eso puede generar una fusión muy importante de hielos de la Antártida. Y en estas gráficas, esto que lleva aquí estamos ahora, esto ya es el final del siglo XXI, pero esto lleva hasta el año 2500 de nuestra era, ¿no? Y esto, como se ve aquí, si nos mantenemos en 1,5 grados de subida, las temperaturas, la subida del nivel del mar se mantendrá en pocos metros, incluso llevado aquí hasta el año 5000, como se ve. Esto puede llevar a una subida muy moderada. Y si es 2 grados será más, pero será lo que marca esta curva. 1,5 será esto, perdón. 2 grados será este azul. Pero si se supera eso, entraremos en este campo y puede llegar a subidas del nivel del mar del orden de 10, 12 metros o incluso más, que eso sería un problema serio, aunque estamos hablando dentro de 3, 4 siglos. Bueno, y ahora vamos a ver la importancia de unos lugares y otros de cara a esto, pero también, aparte de los polos, que es donde está la mayor cantidad de hielo, están los glaciares en las montañas, estos que conocemos y que a muchos de los que están aquí, a mí mismo, nos atraen particularmente, y que son especialmente sensibles y que no tienen una incidencia clave para la subida del nivel global. Sí, la tienen en una medida, pero con esa cantidad de hielo que hay en los glaciares de montaña, pues es moderada. Sin embargo, el hielo que hay en las montañas retienen el agua y en las zonas áridas pues proporcionan agua en la época de verano, en el momento más seco, y eso es clave para los ecosistemas del pie de las montañas y para los pobladores de esas zonas. Entonces, aunque el hielo está sobre todo en las zonas polares, pero hay grandes glaciares, lenguas, que superan los 70, 80 kilómetros en el Karakorum. Ahí está el glaciar de Baltoro, una de esas lenguas que algunos de los que están aquí conocen bien. Son glaciares, además estos del Karakorum, que están resistiendo mejor al calentamiento, porque son lo que se llaman glaciares negros. Aquí debajo hay 100 metros de hielo, 200, pero hay una morrena superficial que protege más de la fusión, pero están retrocediendo de manera muy considerable los hielos. De estas lenguas, que tienen decenas de kilómetros, como las que hubo en muchas de nuestras montañas cercanas en etapas glaciares anteriores. Esas lenguas del Karakorum resisten en una medida, como decíamos, pero mejor que estos glaciares que he señalado ahora aquí. Este es un trabajo muy reciente, de hace 15 días, en la revista Global and Planetary Change. Este autor, Lonnie Thompson, al cual conozco, lleva muchos años estudiando los glaciares en diversas cordilleras, haciendo sondeos y midiendo los isótopos estables en el hielo, y ha unido a eso, en este trabajo han unido un análisis de las imágenes de satélite de cuánto han cambiado esos glaciares en zonas de latitudes bajas, cerca del Ecuador, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, el Kilimanjaro, y han visto que la superficie de hielo ha bajado un 71% en 32 años. El Kilimanjaro está a 3 grados de latitud sur, está muy cerca del Ecuador. En este otro lugar, en los Andes del Perú, en esta otra zona, ha sido un 46% de decrecimiento en 45 años, hasta el año 2020. En Nueva Guinea, este es un caso extremo, se ha perdido un 93% de la superficie de hielo. Es decir, son glaciares que tienen los días contados, van a desaparecer. En esta zona del Himalaya ha sido menos 9%. Pero
hay montañas, además esto tiene una componente cultural, aparte de económica y de proveer agua a los que viven al pie, pero muchos de esos pobladores tienen estos glaciares y estas montañas como referencia cultural, incluso de su mitología, ¿no? De hecho, el Kilimanjaro, la montaña más alta de África, casi 6.000 metros, significa esa palabra, significa montaña que brilla, ¿no? En suajili, en la lengua de los pueblos de alrededor. Y el Kilimanjaro en 1912 tenía esta superficie de glaciares. En 2002 esta, que es más o menos cuando subimos nosotros y está tomada aquella fotografía. En este trabajo de 2012 se puede ver cómo ha ido bajando a lo largo de un siglo, cómo ha perdido un 85% de superficie de hielo. Ha pasado de 11,4 kilómetros cuadrados en 1912 a 1,76, es decir que va a desaparecer también previsiblemente, como este mismo trabajo indica. En el año 2040 van a haber desaparecido gran parte de los glaciares, si no todos, de la vertiente sur. Y es prácticamente asegurado que en el año 2060 el Kilimanjaro no va a brillar en verano, porque no habrá hielo, nevará en invierno, pero no se va a mantener el hielo de los glaciares, estos hielos penitentes, ¿no?, que se llaman en estas latitudes bajas, que hay mucha sublimación, el hielo se queda de esta manera y se llaman penitentes. Claro, hoy en día estamos en una etapa interglaciar, en una etapa que aunque no estuviéramos los humanos, sería relativamente cálida, el nivel del mar estaría relativamente alto. Lo que los humanos hemos emitido ha venido a sumarse a eso, pero en los ciclos naturales estaríamos en una etapa interglaciar, en la que quedan signos, como se ve aquí en esta imagen de los Pirineos, de cómo los glaciares, en el último máximo glaciar, que fue hace unos 20.000 años, erosionaron el relieve, ¿no? Crearon circos, crearon valles en forma de U, crearon estas sobreexcavaciones, lagunas glaciares. Esta foto que tomé un día poco después de amanecer, cerca de la cumbre del Pico de Lácora, quizá conocen en Larra. Me recordaba un poco lo que serían las lenguas glaciares en el Pirineo, que llegaron a tener más de 30 kilómetros. No aquí, pero el Valle de Belagua fue excavado por el hielo, el Circo de la Paquiza, y aquí, por allí estaría Isaba, por allí abajo, y quedan morrenas y signos de esa acción de masas de hielo que quizá lo recuerdan estas nieblas al amanecer cuando los valles quedan más fríos, ¿no? Y los Pirineos es un lugar particularmente sensible porque los glaciares de pequeño tamaño tienen menos inercia que los grandes casquetes polares y entre ciclos que duren unos años y de calentamiento pues pueden llegar a desaparecer. Aquí vemos el glaciar de las Maladetas, ¿no?, donde la Neto, y se ven las morrenas, no del último máximo glaciar, sino de la pequeña edad del hielo, que terminó en el siglo XIX, del siglo XV, XVI al XIX, el glaciar llegaba aquí y ahora llega a aquella zona. O en estas fotografías, en 1919, en 2001, se puede el glaciar de la cara norte del Monte Perdido, pues como tenía conectados, ¿no?, los distintos escalones y luego desconectados, y en el año 2014 mucho menos. Y en este trabajo, también muy reciente, en el que hemos participado, en esa revista se llama The Cryosphere, hemos llegado a encontrar la evidencia de que este glaciar del Monte Perdido, porque eso no se sabía, si había desaparecido en estas épocas cálidas que hubo en la etapa medieval, ¿no? En la Edad Media hubo una época cálida notable en la Tierra, de ahí vinieron muchas enfermedades, la peste negra en Europa, llegó a morir la mitad de la población europea. Si este glaciar había resistido a esa etapa cálida, o si era ahora cuando estaba, se había reconstruido después en la pequeña edad del hielo, incluso si había resistido la etapa de los romanos. En la época que vivieron los romanos hubo también un clima benigno, ¿no?, y por eso ayudó a su expansión. Y hemos detectado que sí, este glaciar resistió las etapas cálidas de ambos periodos y en la etapa actual, por ejemplo, no conservan ahora mismo nada de hielo de la pequeña edad del hielo. Todo ese hielo y más del anterior se ha fundido y le quedan pocas décadas a este glaciar para desaparecer del todo. Los Pirineos tienen hoy menos de 6 veces menos hielo que a finales del siglo XIX. Y estos pequeños glaciares
son particularmente sensibles. Esta gráfica nos indica en el mes de julio, ¿no?, el que estamos ahora, pues lo que ha subido la media mundial en el mes de julio las temperaturas. Y este calentamiento del que somos conscientes debemos recordar que no es igual en todas partes. En esto del clima y el cambio climático hay que tener mucho cuidado. No extrapolar lo que vemos nosotros a otros lugares de la Tierra y a otros momentos, ¿no? De los Pirineos, por cierto, ahora que veo aquí a Asier Hilario, se me olvidó mencionarlos, sé que ha habido en este ciclo una conferencia muy interesante y me alegra verte aquí, Asier. Mostraba esta imagen para ver cómo en estos 50 años, de finales del siglo XX, cómo se ha calentado en ese conjunto de 50 años distintos lugares de la Tierra. Y vemos que aunque la media esté por aquí en estos colores marrón claro, hay lugares que superan esa media, entre otros los que estamos en el entorno del Mediterráneo, ¿no?, la propia península ibérica, el norte de África, que se han calentado del orden del doble que eso. Pero hay zonas, como estas que están en color muy oscuro, que se han calentado hasta 5 veces más, del orden de 3 grados centígrados. Y si ve aquí dónde están las manchas oscuras, son lugares donde el hielo tiene una presencia importante. Alaska y Canadá, Siberia, ciertas zonas de la Antártida, no todo, la península antártica. Es decir, son lugares donde hay hielo. Y está evidenciado que los lugares donde hay hielo se ve potenciado los efectos del calentamiento, porque el hielo se derrite y provoca unas acciones que ahora vamos a comentar que tienen una influencia muy grande y una repercusión en el conjunto del planeta. Y en estos dos áreas, las zonas polares, es donde está concentrado, como decíamos al principio, la mayor cantidad del hielo. Pero son muy distintas. El Ártico, que es esa figura, es un área fundamentalmente oceánica rodeada de continentes, excepto Groenlandia, que en Groenlandia es un gran espesor de hielo, supera los 3 kilómetros a veces, tiene un par de kilómetros de grosor medio y es área continental. Sin embargo, la Antártida es lo contrario, es un continente rodeado de extensas áreas oceánicas. Como se ve aquí abajo, el Polo Norte está sobre el mar, un mar helado, hay 2 metros, 5 metros de hielo, pero un submarino puede ir y ha ido al Polo Norte, un rompehielos. El Polo Sur, sin embargo, está a unos 2.900 metros sobre el nivel del mar, por aquí. Aunque vemos la Antártida como muy plano, pero está muy alto. Está a la altura de las cumbres de los Pirineos, aproximadamente el Polo Sur. Y hay debajo corteza continental. En estas dos zonas, aunque nos quedan muy lejos, sobre todo la Antártida, que está a algo más de 13.000 kilómetros de aquí, de San Sebastián, la península antártica, ¿no? El Ártico no tanto, pero también está lejos. Pero lo que ocurre en esos lugares influye en todo el planeta. Y a la vez lo que pasa en el planeta afecta a la Antártida. Y eso no solo a través de la subida del nivel del mar, los océanos interconectan unos lugares con otros, la atmósfera es única en el planeta. Entonces lo que pasa en esos lugares influye en el clima y en el nivel del mar y en efectos de muchos tipos en el resto del mundo. Y el hielo en los polos pues tiene un papel en lo que se llama el sistema terrestre muy importante. Cuestiones de estas, que ahora voy a mostrar más en detalle, el albedo, ¿no?, la reflexión de la radiación solar, la energía que nos llega y absorbe la Tierra. Y esto que a su vez afecta a la circulación oceánica. Entonces ese hielo influye en las corrientes marinas, en el nivel del mar, en la interacción entre la atmósfera y el océano, incluida la productividad marina, ¿no? Y a pesar de esa importancia, por razones lógicas, por lejanía, porque se pensaba que no era tan importante al quedarnos tan lejos, y porque es difícil acceder y vivir en esos sitios. Hace mucho frío, está muy lejos y no es fácil moverse, pues están poco estudiadas relativamente. Está clara la conexión, ¿no?, del hielo al fundirse, pues sube el nivel del mar, y esto ha ocurrido a lo largo del tiempo geológico y ocurre en la actualidad. Pero hay otro efecto ligado al hielo con el mar que a veces pasa más desapercibido, pero es de enorme importancia, y es el efecto del albedo.
si la radiación solar, que es la mayor energía que llega a la superficie de la Tierra, mucho más que la que llega del interior del planeta, encuentra una superficie helada, pues se llega a reflejar hasta el 85, el 90%, y no se calienta entonces la Tierra. Pero si es agua abierta, agua líquida, no helada, se absorbe ese calor y se refleja pues, del orden de un 10%, y en terreno deshelado pues un 20% es reflejado más o menos. Es decir, que para los balances de masa y de energía en la Tierra es muy importante que haya, si hay mar helado o si no lo hay. Y en estas dos zonas polares hay una enorme cantidad de mar helado. En la Antártida, el mar helado es esto que vemos aquí. Así es cuando empieza a helarse, ¿no? Cuando empieza al final del verano, se forman estos rosetones, luego se cierra y se forma de esta manera. Esto no es mar helado, ni esto que vemos aquí. Esto es hielo que si lo fundimos es agua dulce. Viene de los glaciares del continente. Si el polo sur está a casi 3.000 metros, estos enormes glaciares cuando llegan al borde del continente no se detienen, se prolongan flotando, apoyados en el fondo, a veces con centenares de metros de grosor, pero es agua dulce. Si fundimos esto es el agua del mar congelada. Pues cada invierno se hielan alrededor de la Antártida pues del orden de 19, 20 millones de kilómetros cuadrados de mar. Eso es como 40 veces la península, 30 veces, 30 y tantas veces la península ibérica. Y cuando llega el verano se deshiela gran parte de eso y se quedan unos 3 millones de kilómetros cuadrados así. Es decir, la diferencia entre el mar helado en invierno y el mar helado en verano es más grande que el propio tamaño de la Antártida, que son 14 millones de kilómetros cuadrados. Y en el Ártico también pasa esto, y vamos a ver ahora que es mucho más drástico lo que está pasando con el mar helado en el Ártico. Esta línea amarilla marca la media de mar helado al final del verano, es decir, en el mes de septiembre, que es cuando hay menos hielo en el Ártico, de estos 30 años, ¿no? La línea amarilla. Y esta es la imagen del 16 de septiembre de 2012, que es la primera vez que se bajó de 4 millones de kilómetros cuadrados de mar helado. Los años siguientes ha habido más mar helado. Esto nos lleva a que esto no son diferencias lineales. Hay años que van de una manera y de otra, como la temperatura y estas otras cuestiones. Pero este año pasado, 2020, el 15 de septiembre, ha sido la segunda vez que ha habido una menor extensión de hielo. Esta imagen de aquí son imágenes de la NASA, que este tipo de imágenes se conocen bien, lo que ocurre con esto en el Ártico, en la Antártida, desde 1979, como pone aquí, porque es la fecha en la que empezó a haber los primeros satélites con órbita polar que nos dan una información fiable de extensión, de grosor de hielo, una información de verdad seguible, ¿no? Antes de esto no había esos satélites, por eso van a ver las cifras referidas a esas fechas. En cambio, comparado con lo del Ártico, que ahora vamos a ver, en la Antártida no ha habido una pérdida notable de mar helado. Aquí ven el máximo, que es en septiembre, ven que lleva incluso una tendencia ascendente a lo largo desde 1979 hasta hace poco. Y el mínimo, en febrero, pues ven que también el hielo no ha ido a menos en la Antártida. Entonces esto parece sorprendente. Pero hay años en los que, y cada vez se está siendo esto más frecuente, en que pasan cosas especiales. Por ejemplo, en 2016, que hubo una anomalía térmica en la Tierra importante, estuvo muy por debajo la extensión del mar helado de la media de todos estos años, como ven, en esas fechas, que es la línea amarilla. Ese año hubo mucho menos hielo. Y además empezó antes, en vez de que se llegó al máximo en septiembre y luego fue a menos, esto pasó en agosto. Y hubo unas temperaturas en la Antártida también 2-4 grados centígrados por encima. Habrán leído estos días que es el máximo de temperatura registrada en la Antártida, unos 18,3 grados centígrados, se alcanzó el año pasado, en 2020, aunque la noticia se ha ido ahora y hay un poco de confusión por eso. Es decir, que va habiendo unas tendencias en la Antártida, pero así todo, aquí ven la visión de conjunto de lo que ha pasado. En el Ártico, que es la línea roja,
desde 1979 hasta los años 2015, etcétera, hasta ahora, ven que ha habido una disminución que ha venido a ser perder un 10% de hielo cada década. Y en la Antártida ha aumentado más o menos un 1% el hielo cada década. Y uno dice, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Esto nos indica que no es lineal ni paralelo lo que pasa en todas partes. Y esto es una de las justificaciones probablemente que sirven para esto que ha ocurrido. Y es el papel que juega el viento en la dispersión y la formación del mar helado. Porque en la Antártida saben que está muy alto el centro, que hay un anticiclón muy grande, entonces presiones altas, entonces se forman unos vientos que van de esas altas presiones a las bajas presiones que circundan la Antártida. Entonces son vientos de los más fuertes medidos en la Tierra, en la superficie, que es lo que se llaman los vientos catabáticos. Descienden estos vientos de las altas hacia las bajas presiones, no encuentran obstáculos, porque es una superficie helada aquí casi a 2.900, 3.000 metros y por aquí al nivel del mar, y son vientos que se aceleran. Se han medido vientos por aquí en la costa del orden de 320, 340 kilómetros por hora de viento. Entonces, este viento tiende a dispersar el mar helado. Cuando se forman esos rosetones, lo dispersa. Y parece ser que la generación del agujero de ozono, del que hablaremos luego y que tiene que ver con los humanos y con un efecto negativo, ha contribuido a defender a la Antártida del calentamiento. Ha reforzado este gradiente existente y ha contribuido a que el mar helado en la Antártida no se haya disminuido en la misma medida que en el Ártico. Como vamos a ver luego, el agujero de ozono tiende a arreglarse, entonces que será una buena noticia. Pero para esto es probable que traiga consigo, luego hablaremos de ello, aquí ven las flechas de dispersión y de intensidad del viento en esos años. Bueno, y combinando esto que ha pasado en el Ártico, ¿no? Una pérdida notable de hielo. En la Antártida, una moderada ganancia de hielo. Si lo combinamos, nos da una pérdida de hielo en el conjunto de la Tierra. Tanto que la Tierra ha estado perdiendo unos 34.000 kilómetros cuadrados de superficie de hielo cada año desde 1979. Que he buscado esto, Euskadi tiene unos 7.200 kilómetros cuadrados. Esto es como 4 veces y media la superficie de Euskadi. Cada año ha disminuido el hielo en la Tierra desde 1979. Bueno, el Ártico, además, tiene otra gran diferencia con la Antártida. Está rodeado de las zonas más industrializadas, más generadoras de contaminación, ¿no? Norteamérica, Europa Occidental, Asia hoy en día, un océano muy cerrado al que llegan los ríos, los vientos, etcétera. Y en el Ártico está habiendo cambios muy notables. Aquí no hay nada que interpretar. Es una foto de 1941 en el mismo sitio que esta de 2004, y donde había una lengua de hielo, ahora hay un fiordo. Ahí se ve el límite al que llegaba el hielo 60 años antes. Por eso los líquenes no han tenido un tiempo de colonizar la roca. Las montañas del fondo son las mismas. Y en estas zonas se da además otra cuestión ligada al hielo, pero a un hielo que no vemos. No está encima del terreno, sino está dentro del terreno. Son los suelos helados, el hielo contenido en los sedimentos, en la roca, que no es solo en la parte superficial, lo que se llama el permafrost. No todo suelo helado se llama permafrost. Cuando vamos a las montañas aquí en invierno, el suelo puede estar helado, pero eso no es permafrost. Para llamarle permafrost tiene que estar 2 años consecutivos helado, incluido el verano. Es decir, tiene que permanecer helado en verano, si no es un suelo helado, pero no permafrost. Y el permafrost tiene espesores, ahí pone casi 400 metros, se ha medido permafrost de más de 1 kilómetro de grosor. Permafrost muy antiguo, de centenares de miles de años en algunas ocasiones, que ha resistido ciclos interglaciares, que a veces es continuo, otras veces discontinuo, y que en la capa superficial en verano se deshiela. Como lo de abajo sigue helado, no es permeable, y lo que se llama la capa activa, pues más fina, más gruesa, unos decímetros o un par de metros, 3, ocurre en verano. Pues el permafrost, los suelos helados, continuos, discontinuos, esporádicos, etcétera, ocupan en el hemisferio norte millones de kilómetros cuadrados. El 20%
de las tierras del hemisferio norte tienen permafrost. Y el permafrost, su existencia lleva asociados muchos fenómenos. Por ejemplo, está atenuada la actividad bacteriana en el suelo, no hay actividad de microorganismos. Por otro lado, están retenidos los gases contenidos en el terreno, sobre todo metano. Cuando se deshiela el permafrost, se liberan metano, fundamentalmente. Y esto ocurre en tierra y ocurre también bajo el mar, porque hay permafrost en las plataformas continentales del Ártico. El mar ahora está aquí, pero hace 20.000 años, en el último máximo glaciar, no solo aquí en el Ártico, en la Tierra en general, estuvo unos 120 metros más bajo. Entonces, estos terrenos estaban expuestos al aire, se enfriaban y se formaba permafrost. Vino luego la transgresión, ¿no?, el avance del mar al fundirse los hielos del último máximo, pero si eran aguas frías que ejercían más presión sobre el suelo marino, quedaban retenidos esos gases. Al irse calentando el océano y disminuyendo esa presión del agua, llegar corrientes más cálidas, que es lo que está ocurriendo ahora mismo en las costas de Siberia, se liberan esos gases, esos hidratos de gas o el metano contenido en el subsuelo. Por eso estos últimos veranos muchos barcos han reportado encontrar el océano burbujeante, ¿no?, saliendo burbujas que son metano, fundamentalmente, que veíamos antes que es un gas muy importante de efecto invernadero. Entonces, esto es un tema de enorme trascendencia, porque crea esos efectos de liberación que son muy grandes, pero también problemas geotécnicos. Habrán leído recientemente, el año pasado, por ejemplo, esos derrames en Rusia de unos tanques de combustible, porque se estabilizan los cimientos, se crean colapsos en el terreno, criocars se llama, ¿no?, cuevas en zonas con hielo. En el Ártico viven unos 4 millones de personas en zonas que hay esta situación y ven cómo los edificios, las carreteras, los ferrocarriles, los muchos gaseoductos, oleoductos que hay, estos tanques de combustible, están creándose muchos problemas, derrames y efectos de este tipo. Y también para los pobladores nativos, que hoy en día pues no van tanto en medios tradicionales, pero van con motos de nieve y con las que cruzaban ríos helados, que ahora empiezan a no estar helados, o especies como los osos polares, que se alimentan en el mar, pero no son del mar, viven en tierra, pero tienen que tener mar helado para reposar y van a alimentarse allí, y cada vez hay menos mar helado, con lo cual cambian sus hábitos, adentran en otras zonas. Y esta situación en el Ártico de calentamiento, de deshielo del océano, del permafrost, etcétera, también está abriendo oportunidades. Por eso el Ártico se enfrenta a un escenario ya inmediato de tipo económico y geoestratégico muy importante, porque hay muchos recursos bajo el océano Ártico. Se cree que la cuarta parte del petróleo que queda por descubrir en el mundo está debajo de las aguas del Ártico. Y en el Ártico entonces hay muchos intereses. Las rutas de navegación que ya se han abierto desde hace pocos años, el paso del noreste y el paso del noroeste se han abierto. Ya se ha llegado en un verano a circunnavegar el Ártico y están previstas en pocos años que haya rutas a través sobre el Polo Norte, ¿no?, que acortan estas rutas ya del paso, sobre todo del noreste, acortan en cifras del orden de 10.000 kilómetros, 12.000 kilómetros, en vez de que un buque desde China tenga que venir a Europa occidental pasando por el canal de Suez, si puede venir por aquí. Pero eso acarrea problemas de posibles accidentes, derrames, etcétera. Hay un escenario complicado, porque en el Ártico hay territorios nacionales, hay aguas de lo que se llaman zonas económicas exclusivas y aguas territoriales de los 8 países que rodean el Ártico. Hay bases militares, esos cuadraditos azules son instalaciones militares, cinturones de misiles. Hay una situación muy particular, muy distinta de lo que pasa en la Antártida. La Antártida ha llegado a nuestros días en una situación muy diferente por su lejanía y por razones históricas. Sobre todo porque en el Ártico no había una organización que controlara el Ártico en su conjunto.
Estos 8 países, invitando a los pueblos nativos, crearon el Consejo Ártico, pero hace relativamente pocos años. Sin embargo, en la Antártida, desde después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países empezaron a poner en la mesa sus reivindicaciones territoriales, los Estados Unidos, sobre todo, y al habla con Rusia, llegaron al acuerdo de que no les convenía a ninguno crear un territorio de conflicto en la Antártida. Y se instauró el Tratado Antártico, que se firmó en 1961. Es decir, este año hace 60 años. Este otoño-invierno hará 60 años que existe el Tratado Antártico. Y este tratado pues es muy particular, porque igual que es muy particular ese continente. Entre otras cosas, el tratado no abarca solo el continente, abarca todo el continente antártico y todos los mares que lo rodean hasta el paralelo 60 de latitud sur. Es decir, hay un área marina más grande que el propio continente. Y es un continente muy poco explorado, muy extenso, está muy lejos, muy rodeado. Esto llama la atención, viendo lo plano que es la Antártida, ¿no? El más alto, desde luego el más frío. Se han llegado a medir menos 89,2 grados centígrados en la Antártida. No de sensación térmica, de termómetro. El más ventoso, como decíamos antes. Y esto es otra paradoja. Donde están las 3/4 partes del agua dulce de la Tierra es el continente más árido, visto en su conjunto, que tiene esa enorme cantidad de hielo, de reserva de aguas, de lo que puede afectar al nivel marino. Si se fundiera todo el hielo de la Antártida, que es algo imposible en escalas de centenares de miles de años incluso, serían 66 metros de subida del nivel del mar en todo el planeta. Pero sobre todo esto, nunca ha tenido una población estable, nunca ha pertenecido a ningún país, ¿no? Y eso es lo que trajo el Tratado Antártico, una administración multinacional por unanimidad de los países que se han comprometido a un cierto nivel, que se trata de ser miembros de pleno derecho, miembros consultivos, que actualmente son 29, España es uno de ellos desde 1988, y luego se han unido otros países que no demuestran suficiente actividad en la Antártida, pero reconocen el tratado, hasta un total de 54 países, que supone más del 65% de la población mundial, porque está la India, está China, esos países incluso son miembros consultivos, es decir, los países con nivel de desarrollo grande y más poblados forman parte de este tratado. Y esto pues, ha ayudado a que la Antártida llegue así hasta nuestros días, a que se administre de una manera tan especial, ¿no? Porque lo que allí ocurre, como decíamos antes, afecta al conjunto del planeta, pero también lo que hacemos en el conjunto del planeta le afecta a la Antártida. Y la Antártida es clave para las temperaturas en la Tierra, es el mayor foco generador de frío en nuestro planeta. Y eso lo transmite a las aguas. Las aguas más frías del mundo, como veremos luego, se generan aquí, en el mar de Weddell, en el mar de Bellingshausen. Además, el hielo marino para estos temas del albedo y la reflexión polar pues es muy importante. Se han hecho descubrimientos, por ejemplo, como el del agujero de ozono, gracias a investigarse en la Antártida. Pero esta cuestión que hablábamos de la subida del nivel del mar, el nivel del mar desde la etapa de la revolución industrial ha subido, ahora estamos por aquí, 20 centímetros, ¿no? Está asegurado ya que en el 2060 va a subir 30 centímetros más. Es decir, esto está asegurado con lo ya emitido y la situación existente. Y ahora hay varios escenarios. Si se sigue sin hacer actuaciones sobre las emisiones humanas, llegamos a esas cifras de superar el metro de largo, ¿no? Y esos escenarios recientes futuros. Y si se sigue el Acuerdo de París, pues estará en estas cifras pues, más cerca del medio metro que de 1 metro. Pero esto, que son lo que los datos del último informe del IPCC indicaban, no tiene en cuenta los modelos, no tenían en cuenta lo que se llama la fusión dinámica del casquete antártico. Esto se refiere a que en la Antártida hay, y esto vuelve a ser distinto que en el Ártico, hay un área muy grande con un potencial de subida del nivel del mar del orden de 20 metros. Por esta circunstancia, y es que la costa de la Antártida, en contra de lo que pasa en Groenlandia, tiene gran parte que es directamente de hielo.
Es decir, que si desapareciera el hielo de la Antártida, las zonas emergidas sería lo que está aquí en amarillo, no toda la forma del continente. Muchas costas tienen frentes de hielo. Y en la actualidad, Groenlandia está perdiendo más hielo que la Antártida. Aquí se ven en gigatoneladas a lo largo de estos años últimos del siglo XXI, las gigatoneladas que ha perdido, esto crece hacia abajo la cantidad, ¿no? Groenlandia. Y la Antártida está contribuyendo menos. Pero cada vez más se está notando una contribución y además hay ese potencial que es muy distinto en Groenlandia. En Groenlandia, si desapareciera el hielo, la costa sería prácticamente como es ahora. Sin embargo, en la Antártida sería así la situación. Y esos frentes de hielo, esto influye en la velocidad de flujo del hielo hacia la periferia, que en la Antártida hay zonas mucho más aceleradas, donde el hielo fluye más rápido que en Groenlandia. Y hoy en día sí se conoce que la Antártida no tiene por debajo del hielo esa forma tan uniforme que vemos. El polo sur, que estaría por ahí, donde esa cruz de las pantallas, esta es la imagen de la Antártida. Si le quitamos el hielo, esto es lo que hay por debajo de ese hielo. Hay cordilleras de montañas, hay zonas como esta de aquí, que es especialmente problemática. Aquí es donde está el mayor potencial de problemática, entre el mar de Bellinghausen y el mar de Amundsen se llama, porque todo este terreno está por debajo del nivel del mar. Y el frente son superficies de hielo, son estas grandes extensiones de plataformas marinas, este sector de aquí, del que ahora voy a mostrar alguna imagen, de los glaciares Pine Island y Thwaites, y aquel sector de allí arriba de la península antártica, donde está la plataforma Larsen C, B, A, estas. ¿Y qué ocurre? Estas plataformas de hielo, en este lugar es particularmente dinámica la situación, están apoyadas, el hielo del glaciar y luego lo que se prolonga, como ven aquí, por debajo del nivel del mar, es decir, la roca cada vez es más profunda, tierra adentro. Y hasta hace poco se pensaba que la pérdida de hielo era en la superficie por el calentamiento, pero cada vez más la llegada de corrientes con aguas más cálidas por abajo crea una fusión por debajo de esas plataformas de hielo. Y estamos asistiendo, lo ven en las noticias, ¿no? Cada pocos años, esto es el año 2017, se rompieron 5.800 kilómetros cuadrados de la plataforma Larsen C, aunque eso es solo un 12% del volumen de esa plataforma. Esto es un poco menos que el tamaño de Euskadi, ¿no? Vimos también en esta zona, también en 2017, cómo fue progresando esa grieta que finalmente desprendió ese témpano de enorme tamaño. Aquí, en la península antártica, eso anterior era por ahí abajo. Aquí ven las plataformas Larsen A, Larsen B y Larsen C. Larsen C es la que se había desprendido ese témpano. Pero Larsen A, en 1995, en Larsen A y Larsen B, llegaba aquí el hielo y se desmanteló Larsen A, desapareció la plataforma, y en Larsen B llegó aquí. Y en 2002, en solo un par de meses, se desmanteló, se destruyó totalmente todo ese área. Fíjense que son 90 kilómetros por 100 kilómetros. Esto es lo que pasó ahí. Entonces, esta rotura de plataformas marinas y estos grandes icebergs no contribuyen mucho al nivel del mar, pero su gran efecto, y es lo que los modelos no tenían en cuenta hasta hace poco, es que al desaparecer este freno se aceleran los glaciares que hay por detrás, que sí están apoyados en el continente. Las plataformas están flotando o ocupando un volumen que no contribuye al nivel del mar y siguen estables allí donde sigue la plataforma existe. De hecho, esta es Larsen C, esta que ha empezado a desmantelarse. Entonces desaparecen, como pasa en los muros de las catedrales, ¿no? Estos arbotantes, estos sujetadores de los muros, pues desaparecen al desaparecer las plataformas, con lo cual se aceleran. Tanto que en Larsen B, cuando ocurrió esa rotura que decíamos en 2002, en los años siguientes se vio que los glaciares habían aumentado su velocidad por un factor de 8. Es decir, fueron 8 veces más rápido de lo que eran antes, evacuando hielo que sí está sobre rocas del continente. Es decir, que sí es una contribución neta al nivel del mar.
Ahí el hielo tiene un papel importante, y otro que lo tiene, y sobre todo el hielo de la Antártida, es como registro de condiciones del pasado. En el hielo de la Antártida, que llega a tener el máximo grosor medido, es 4.800 metros. Es decir, hay casi 5 kilómetros de grosor de hielo. La media son unos 2 kilómetros. Y en ese hielo se pueden extraer testigos de este estilo y analizar el propio hielo, la molécula de agua, los isótopos del oxígeno sobre todo, y obtener paleotemperaturas y otra información que ahora vamos a ver. Aquí están señalados 3 de los grandes sondeos que han tenido importancia y que voy a mencionar ahora. Sobre todo este sondeo de Vostok, que fue donde, en la base rusa Vostok, se encontró la evidencia científica de la conexión de los gases de efecto invernadero con la temperatura. Y luego el del Domo C, ahí lo ven en portadas de revistas muy destacadas. Esto he sido yo, creo, al darle al botón este. No. Decía que el hielo, aparte de la molécula de agua y la información de paleotemperaturas que nos da, tiene burbujas de aire. Esto es una imagen al microscopio de una sección de ese testigo de hielo. Y este aire es el aire que quedó atrapado entre los copos de nieve, que al compactarse el hielo, es decir, es el aire que había cuando se produjeron las nevadas. Y en sondeo de Vostok, en la base rusa, que ahí ven la torre de perforación, con 3.300 metros de grosor de hielo, se hizo un sondeo de esa profundidad y se alcanzó hielo de 420.000 años. Y se vio el paralelismo entre las temperaturas obtenidas a través de los isótopos del oxígeno 18, que ven aquí cómo han ido variando, entre etapas glaciares, que es la G, valores más bajos, y etapas interglaciares, que son las Is. Y la gráfica de arriba en azul es los contenidos en CO2 en las burbujas de aire. Y se vio la evidente paralelismo, no solo en los últimos decenios que hay medidas instrumentales, sino a lo largo de 420.000 años. Y se vio, por ejemplo, ven aquí, en respecto al CO2 y aquí respecto al metano, que en esos 420.000 años, ahora aquí es la actualidad, no se había pasado, por ejemplo, de CO2 de 300 partes por millón. Y hemos dicho que ahora estamos en 414 partes por millón. Es decir, que estamos en más de casi un 40%, 30 y tantos por ciento más que en 420.000 años. Y el metano que hubo en esos 420.000 años es casi menos de la mitad, ¿no?, que el que tenemos en la actualidad. Pero años después, en principios de los 2000, hacia 2007, 2008, esta publicación es de 2008 y luego de 2010, que es cuando se terminó de analizar el hielo al lado de la base ítalo-francesa, que se llama Concordia, donde en el Domo C, ven aquí la tienda de perforación, hay un sondeo no más profundo que el de Vostok, porque no quiere decir que para que sea más antiguo el hielo tenga que ser más profundo, depende de lo que sea renovado y el hielo que haya, pero se alcanzó se obtuvo hielo de 800.000 años. Este es el hielo más antiguo estudiado en detalle hasta ahora en la Tierra. Y se ven aquí en el centro los valores de temperatura, desde la actualidad a 800.000 años. Aquí los valores de CO2, aquí los valores de metano y aquí, por ejemplo, las cifras actuales de CO2, los 400, ahora 415 ya. Y cómo ese mismo hecho de que no había pasado de 300 se puede extender a 800.000 años. En el Domo Fuji, japonés, el estudio, yo tuve ocasión de estar en la sala fría hasta menos 50 grados, hay que entrar abrigado ahí, al lado de Tokio, en el Instituto Polar Japonés, donde tienen en cajitas de medio metro, claro, son 6.000 y pico cajitas. Se va estudiando de arriba hacia abajo, extrayendo el aire, y se tarda años en obtener esto, pero es una información de enorme importancia, como lo sería el obtener hielo más antiguo. Y ya está localizado, son estas manchas en azul, donde está señalado Vostok, Fuji, etcétera, pero en las manchas en azul es las zonas de la Antártida donde se está casi seguro de la existencia de hielo de más de 1 millón de años, quizá de 1,5 millones de años. Y se han iniciado
el año pasado estaba previsto y con las situaciones será este que viene, los sondeos para obtener ese hielo. ¿Y por qué es esto importante? Decíamos que en 800.000 años los valores de dióxido de carbono, de CO2, no habían pasado de 300 partes por millón. En 2016 se superaron las 400 y ahora estamos, como saben, en valores más altos. Estos son los escenarios. Si hay bajas emisiones, llegaremos a valores por encima de 500. Y si no se hace nada, llegaremos a valores del orden de 900 a finales de este siglo. Y por lo que ponía esto es para remarcar que en la Tierra no se han detectado evidencias de valores de CO2 de 400 partes por millón. Es decir, esto... Yo puedo seguir hablando, ¿no? Creo que me oye. Desde hace 3 millones de años no hay en la Tierra valores de contenido de CO2 en la atmósfera. Claro, no hay sondeos de hielo de 3 millones de años, pero sí hay, como ven aquí, la posibilidad de estudiar los foraminíferos bentónicos, los sedimentos del fondo oceánico, y analizar en ellos también los valores de isótopos del oxígeno. Y esos valores de 400 partes por millón no se observan en la Tierra desde el Plioceno, que abarcó de unos 3 a unos 5 millones de años. Por eso, a través de los sondeos de hielo conocemos esto. Y sería muy importante poder extender este registro, saber no solo qué valores hubo, sino qué consecuencias tuvo aquello. Y una de esas consecuencias es que sabemos que en el Plioceno la temperatura global en la Tierra fue unos 3 grados centígrados. Pero sabemos también que en las regiones polares se ve esto amplificado y fue del orden de 7 grados centígrados. Y esto es una evidencia, dada la importancia de al haber hielo potenciarse, los efectos de las corrientes, de la atmósfera, etcétera, lleva a la problemática que puede acarrear en los polos alcanzar esos valores como en el Plioceno. Y sabemos que en el Plioceno el nivel del mar, claro, manteniendo esto centenares de miles de años, milenios, contribuyó en unos 13-15 metros a la subida del nivel del mar la Antártida. Es decir, que eso se sabe a través de las perforaciones oceánicas y los valores existentes. Bueno, y el agua líquida es cada vez más frecuente sobre los glaciares en Groenlandia. Hay millares de lagos de este tipo cada verano. El agua se funde, penetra por estos orificios, ¿no?, hacia la base, lubrica la base de los glaciares y hace que vayan más rápido, emerge en la periferia y aporta agua dulce que interfiere con los ecosistemas litorales. Y se sabe, desde hace pocos años, que hay mucha más agua dulce de la que se pensaba debajo de Groenlandia, pero sobre todo de la Antártida. Y hoy en día se conocen más de 400 lagos de tamaño considerable debajo del casquete glaciar antártico. El más grande de ellos es este, bajo la base rusa Vostok, precisamente donde se hacía el sondeo. En estos lugares, con sustratos impermeables, con el calor geotérmico, pues se acumulan masas de agua, que en el caso de Vostok es un lago de unos 14.000 kilómetros cuadrados, es como el doble que el País Vasco, con un grosor de agua de 500, 600 metros en algunas zonas, con sedimentos en el fondo, con emisiones térmicas que son las que provocan eso. Y hasta hace muy poco se creía que estos lagos estaban desconectados unos de otros, serían ambientes aislados desde hace centenares de miles de años o millones, pero hoy en día se sabe que hay redes de drenaje. Los satélites han demostrado esto, viendo cambios de altura hacia abajo o rellenos en otros lagos, ¿no? Que son corrientes que circulan por túneles con bóvedas, ahí ven la Torre Eiffel, de más de 300 metros de altura, de lo cual hay hoy en día notable información. Y ya que voy acabando, cuando preguntan por qué ir a estos sitios tan remotos, ¿no? Alguien, igual que se hace, ¿por qué investigar cuestiones básicas, ¿no?, de ciencia que uno no le ve aplicación inmediata? Quizá una gran respuesta es esta, ¿no?, el agujero de ozono, el descubrimiento del agujero de ozono, que se venía midiendo en la Antártida, el ozono existente en la estratosfera a 20-30 kilómetros de altitud, desde los años 1960. Y ven ahí valores
de unidades Dobson, entre 250 y 300 unidades Dobson, hasta llegar a principios del año 1980, a finales de los 70, y esto bajó a valores de la mitad. Y lo vino a corroborar las observaciones de satélite. Ahí es donde, en estas fechas, se detectó la existencia del agujero de ozono, gracias a estar midiendo esto en la Antártida, que uno diría, ¿y para qué hacer esto, no? ¿Y qué tiene que ver la estratosfera con nosotros? Y esto ha tenido muchas repercusiones, porque es quizá la primera evidencia en la que nos ha demostrado que la actividad humana puede afectar al planeta de una manera tan grande, ¿no? Tan globalmente. Y era algo inesperado. Se empezó a ver que aquello disminuía la cantidad de ozono y el filtro de la radiación ultravioleta, y que era imposible detenerlo y que eso iba a afectar a la vida humana. Y ahora, que ya se han tomado medidas, se cree que hasta el año 2065 no se llegará a los valores que había antes de los años 1980. Esto hizo que esos convenios de las Naciones Unidas en Viena del 85, el Protocolo de Montreal del 87, hayan sido los primeros convenios que han sido ratificados por unanimidad en las Naciones Unidas. Fíjense en el año 2009, es decir, muy recientemente. Bueno, y la Antártida me parece particularmente interesante, pero entiendo que no lo para todos. El hecho de que la Antártida ha sido una pieza central en el supercontinente de Gondwana, que se empezó a fragmentar en el Jurásico hace unos 170, 180 millones de años, y a partir de ahí, pues la India, África, Sudamérica, Australia han estado pegados a la Antártida, y muchas evidencias de cómo ha sido esa fragmentación están en la Antártida. Y eso ha sido la clave de que la Antártida se separara de Sudamérica, de Australia, sobre todo permitió el establecimiento de la corriente circunantártica y el enfriamiento de las aguas, y eso es la base del sistema actual que se llama la circulación termoalina, ¿no? Del régimen que interfiere en el clima a escala global. Y los verdaderos motores de esta cinta transportadora más importantes están aquí, en el mar de Weddell y en el mar de Bellinghausen, donde se forman, sobre todo aquí, las aguas más salinas, más frías, más densas, que se hunden y luego alimentan esta cinta que se ve retroalimentada en el Ártico, donde vuelven a enfriarse. Y es una plataforma de observación extraordinaria, la Antártida, también Groenlandia, pero la Antártida aún más, cerca de los polos magnéticos, para la observación astronómica. Hoy en día es uno de los lugares clave de radiotelescopios y de observación astronómica. Incluso aquí, como guiño al Donostia International Physics Center, algo de lo que ellos saben mucho más que yo, de los detectores de neutrinos, el proyecto IceCube, que lo que ha hecho es situar, como ven aquí, hasta más de 2.400 metros de profundidad, un gran número de perforaciones con registradores a distintas profundidades y que recogen estas partículas de alta energía que son los neutrinos. Y en las ciencias de la vida, la adaptación a ese ambiente tan hostil de las especies, pocas lo han conseguido, pero las que lo han hecho están en biomasas, en cantidades enormes, ¿no? Como el krill, que es una de las piezas claves de crustáceo, base de alimentación de focas, pingüinos, etcétera, y la problemática que esto tiene hoy en día con la introducción de especies foráneas. Es una problemática hoy en día que se opera en la Antártida buques, bases de muchos países, que llegan turistas y que, unido al cambio climático, al calentamiento, es una vía de entrada de especies foráneas muy problemática. Y quería, para terminar, recordar esto, cómo la investigación en los polos es clave para entender el funcionamiento del sistema terrestre. Y son lugares particularmente sensibles a los cambios y vulnerables, ¿no? A los impactos que podamos provocar los humanos. Y además esto, y en particular la Antártida, es algo cada vez más relevante, ¿no? En conexión con el cambio climático. La necesidad de políticas y acuerdos multinacionales. Y la Antártida, el Tratado Antártico, es un ejemplo único y extraordinario de un tratado exitoso en el que los países se pueden inspeccionar, están prohibidas las actividades militares, no se pueden depositar residuos problemáticos.
las decisiones se toman colectivamente, por unanimidad. Es algo como si fuera de otro planeta. Y ha llegado bien preservado hasta nosotros, no solo porque esté lejos, en buena parte es eso, pero también porque no se ha visto hasta ahora interés en su explotación, pero cada vez se ve más. Aquí ven en oscuro las dos zonas polares en este montaje, porque no es a la vez de noche en toda la Tierra, donde están los focos de mayor incidencia de los impactos humanos, ¿no? En definitiva, y ya termino, es un lugar extraordinario. Lo ha sido para la exploración y lo es para la investigación y los descubrimientos. El hielo, y no solo el hielo, muchos aspectos que se dan en estos lugares, en los polos, en la Antártida y también en las montañas. Y con esto termino. Gracias. Pues muchísimas gracias, Jerónimo, por dejarnos asomar, aunque sea solamente un poquito, a estos rincones tan lejanos en muchas cosas para nosotros, pero que tantas cosas tienen que decirnos desde el punto de vista de la ciencia y de la belleza también, como se ven en muchas de las fotos. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Si hay alguna pregunta entre el público, por favor. Si no, rompo yo el hielo, ¿eh? Yo tengo dos curiosidades. Una, lo rompo el hielo, no lo he dicho queriendo, ¿eh? Va bien para esto. Vamos. ¿Cuántas personas están ahora mismo en la Antártida? ¿Cuántos, no digo habitantes, porque me imagino que casi todo es comunidad científica, no sé si... ¿Hay una estimación de cuántas personas? Sí, lo hay. Ahora mismo, en el mes de julio, agosto, es el invierno en la Antártida. Allí las estaciones van al revés, entonces ahora es el mínimo. En el mínimo, en invierno en la Antártida hay unos pocos centenares, 2, 3 centenares, 4 de personas, que hacen un mantenimiento de las bases. En la Antártida hay unas 70 bases científicas, de las cuales 40 son de todo el año. Siempre hay alguien. En unas hay 10, 15 personas, en otras 30, 40. En total suman pues pocos centenares. Y en verano, en esas bases, en esos buques científicos, pueden trabajar 4 o 5.000 personas. Y llegan últimamente unos 35.000, 40.000 turistas al año, que no están por toda la Antártida. Una de las problemáticas del turismo que se concentra en muy pocos lugares y es un impacto acumulativo, ¿no? Se visitan las mismas colonias, las mismas zonas y los animales de esos sitios están sometidos a un estrés considerable. ¿Y esos 35 o 40.000, hay un límite establecido o es ahora mismo es flexible? Oferta y demanda? Hay una asociación internacional de operadores turísticos antárticos, que es privada, y reúne y le da normas a todas esas compañías, que en general son norteamericanas, europeas, alemanas y de algún otro lugar de Europa, que antes sobre todo recibían visitantes norteamericanos y del centro de Europa, y ahora cada vez más orientales, más chinos y gente de países asiáticos. Y esta asociación tiene unas normas muy razonables. De hecho, participa como órgano externo, no participa en las decisiones, pero hace informes en cada reunión del Tratado Antártico, lleva las estadísticas, limita el número de personas en los buques, la cantidad de gente que desembarca. Es decir, en los límites que está relativamente controlado para el tamaño que tiene la Antártida. Ha habido momentos, cuando ha habido estas explosiones más económicas, de más desarrollo, que se llegó a pensar en varios centenares de miles de turistas e incluso que los cruceros alrededor del mundo, estos buques de 2.000, 3.000 pasajeros, aunque no desembarcaran, se acercaran a la Antártida a ver ballenas, témpanos. Eso sería un problema considerable. Por ejemplo, no hay instalaciones en tierra para los turistas. Viven en los barcos y vuelven. Ese sería un cambio cualitativo muy grande. Si hubiera hoteles y desplazamientos en tierra, eso sería un cambio. Y de momento el Tratado Antártico, hoy en día un pilar del tratado es el Protocolo para la Protección del Medio Ambiente, que tiene 6 anexos. Y siempre se está hablando si hacer un anexo sobre turismo. Hasta ahora no se ha hecho aún,
pero el tratado está al tanto del tema y los acuerdos que se tomen pues serán razonables cuando llegue el momento. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Le dejas el micrófono igual? Sí. Te lo pone para la cosa de la pandemia. Sí. Jerónimo, volviendo en el tiempo a la época de los años 70, me hiciste una reflexión cuando comentábamos la disminución de las nevadas que me ha dado que pensar mucho. Y es que cuando entonces analizábamos el porqué de esa disminución de la nieve y de un posible calentamiento, me dijiste que la vida de una persona representaba algo así como un segundo de la era geológica. Y realmente esas palabras me han hecho pensar mucho porque tienen un contenido insondable. Este tema de las escalas de tiempo es muy importante, porque claro, tendemos a verlo todo desde una óptica humana, ¿no? Y este calentamiento, en el caso de la Tierra, pues tendrá unas consecuencias, pero que a la Tierra como planeta no son muy trascendentales. El mar ha estado centenares de metros más alto que ahora. En el Cretácico, 150 metros, cuando se formaban estas rocas de Zumaya o de aquí, de San Sebastián. En el Cámbrico, 500 metros más alto que ahora. En la Tierra ha habido momentos que no ha habido glaciares, otras que la Tierra ha sido una bola de hielo hace unos 700 millones de años. Y ahí no había humanos, ni éramos los culpables de ello. Es decir, la Tierra tiene ciclos naturales y los ríos ahora van por sitios que no iban, los glaciares, etcétera. Es decir, el planeta se puede adaptar. Las especies se han extinguido por unos motivos u otros y nosotros nos extinguiremos. Pero claro, todo eso, y mirado a esa escala, nos lleva ahora a un planeta con 7.500 millones de habitantes, que va a tener 9.000 millones a mitad del siglo XXI y que está la economía y los conflictos y todo muy afectado por estas cuestiones. Entonces, la Tierra es un problema para la humanidad. Es un problema que los humanos debemos abordar seriamente y ser conscientes de lo que estamos produciendo, como si no arreglamos el agujero de ozono y la radiación ultravioleta acaba con nosotros. Pues el planeta seguirá con más o menos radiación ultravioleta, pero los humanos es el verdadero problema que tenemos, y cada vez con más megaciudades en los bordes de los océanos y con los conflictos, las migraciones de una zona a otra. Todo esto es un panorama, esto del Ártico, ¿no? Deshelado, y ahora qué pasa con la explotación, conflictos entre unos territorios y otros. Es un problema que los humanos nos afecta distinto que al planeta, ¿no? Sí. El nivel de los conocimientos que se adquieren con todas estas investigaciones, ¿cómo se gestiona ese conocimiento, puesto que es un interés para todo el mundo? Las inversiones multimillonarias que habrá que hacer, ¿cómo se pagan entre los diferentes países? Quiero decir, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, supongo, estarán aportando enormes cantidades de dinero en estas investigaciones. Ese nivel de conocimiento que adquieren se queda para ellos, se expande para todo el mundo, en cuyo caso habría que pagar a escote, ¿no? Bueno, si te refieres a los polos, ¿no? Y a la Antártida, investigar allí es costoso, la investigación la pagan los países y en la medida que deciden ellos. Aquellos que han demostrado interés en la Antártida, que contribuyen a su conocimiento, a su conservación, adquieren ese estatus de miembros consultivos y pueden decidir sobre ello. Pero la investigación la pagan ellos. Estados Unidos durante muchos años invierte tanto como todos los demás juntos. Tiene bases muy grandes, no hemos hablado de eso, pero entonces aportan. Pero el Tratado Antártico tiene otra peculiaridad que no he dicho, es que la ciencia es uno de los pilares fundamentales del tratado. La Antártida es un continente dedicado a la ciencia, donde hay obligación. En la ciencia en general se comparte la información, pero en la Antártida hay una obligación más estricta de compartirlo, de los bancos de datos, etcétera, se comparten. Y hay una organización que se ha nombrado aquí cuando me han presentado, el SCAR, ¿no? El Comité Científico Internacional para la Investigación en la Antártida, existe desde 2 años antes que el tratado.
En 1957-58 se celebró en la Tierra lo que se llamó el Año Geofísico Internacional y 60 y tantos países unieron sus esfuerzos para hacer una investigación que fue más allá de los polos. Ese iba a ser el tercer año polar internacional, pero se extendió a todo el planeta y se hicieron grandes descubrimientos en la atmósfera, los cinturones de Van Allen, la tectónica de placas, el verdadero volumen de hielo que hay en la Tierra. Todo esto es un producto de ahí. Y cuando se terminó esa celebración, en la Antártida decidieron intervenir 12 países, ¿no? España no estaba entre ellos, claro. Esos 12, al acabar, decidieron que era una pena que desapareciera el comité que se creó para coordinar la acción de esos 12 países, porque se hicieron grandes travesías por el continente para no repetir investigaciones, y eso dio origen a que se creara el SCAR, el Comité Científico Internacional. Entonces, este comité sigue haciendo eso, ahora 64 años después, y promueve la ciencia, no la financia. La ciencia la financian los países en sus planes de investigación, sus evaluaciones, pero ese comité identifica los proyectos marco para que no se repitan investigaciones, que todo el mundo contribuya a eso, crea los congresos, los foros, donde todo eso se pone junto y saca publicaciones de síntesis de todo ello, y es el órgano oficialmente reconocido como asesor del Tratado Antártico para cuestiones científicas, no para cuestiones políticas. Los países están representados en las reuniones del tratado por los ministerios de Asuntos Exteriores y allí discuten y toman acuerdos y demás, pero se le plantean muchas preguntas. ¿Y qué número de turistas admite la Antártida? ¿Y qué pasa con la introducción de especies foráneas? ¿Y qué ocurre con los permisos para perforaciones muy profundas? Entonces, vamos a preguntarle al SCAR. Y el SCAR, que reúne hoy en día 45 países y que es independiente, depende de la UNESCO, del Consejo Internacional para la Ciencia, tiene grupos de todo tipo en la atmósfera, en los océanos, en todos los temas, y si no los tiene, los crea para dar respuesta a esas preguntas, y es abierto a que participe la comunidad científica, sea o no antártica, porque muchos temas son de un conocimiento más allá de lo antártico. Entonces, se funciona de esa manera, y los países involucrados pues tienen la obligación de compartir la información. Claro, los que generan más proyectos, más actividad, pues al final tienen más capacidad de decisión y van más orientados en lo que conviene hacer o no. Y España, pues en ese terreno, pues estamos en los niveles habituales que está la ciencia, ¿no? De querer y a veces no llegar y sí, querer estar, pero con una inversión moderada, ¿no? Pero a pesar de eso, en España esto se desarrolló a partir de 1982, ¿no? Que España reconoció el tratado y en el 88, cuando empezaron los planes nacionales de I+D y demás, se colocó la investigación en la Antártida como un programa al que podían concurrir centros de investigación, universidades, al principio de manera muy inicial y todos sabíamos muy poco. Pero gracias a estar en esos foros internacionales hemos ido aprendiendo y nos han ido colocando en posiciones incluso de poder tomar decisiones. Y hoy en día pues hay una comunidad científica uniendo todos esos campos que he mencionado, pues de varios centenares de científicos homologables internacionalmente que contribuyen en los congresos y se les tiene en cuenta. Y también no solo de científicos, porque investigar en un sitio así requiere técnicos, requiere gente que sepa arreglar las instalaciones, llevar los buques por mares así, y en eso se ha ganado un terreno muy grande en estos 30 y pocos años, ¿no? Tenemos aquí a continuación una pregunta. Sí. A tu vuelta de la extensión al Everest, publicaste un libro, el primer libro en chino que se publicó en este país, en el que hacías un minucioso estudio de la regresión de los glaciares. Visto lo que ahora nos has dicho, ¿qué perspectivas les ves a países como la India, cuyos ríos se alimentan de los glaciares del Himalaya? La perspectiva es esa que hemos mostrado en el Kilimanjaro, en los Pirineos, en los Alpes, en los Andes. Están en un retroceso claro. No va a ser clave para el nivel del mar en la Tierra, pero sí para las poblaciones de los pies de esas montañas y para los ecosistemas de montaña y de sus pies.
tiene una importancia muy grande. Y este trabajo último lo pone de manifiesto. Hay lugares que va a desaparecer del todo el hielo en algunas montañas en 15, 20 años, 30. Quizá en los Pirineos en 30, 40 años no habrá glaciar del Monte Perdido ni de las Maladetas, y todo eso, pues bueno, tiene sus consecuencias. Y en el Himalaya, pues tiene una enorme importancia. Tardará un poco más en desaparecer, pero ya están surgiendo muchos problemas, por ejemplo, en el Tíbet, con el tema del permafrost. Este tren que han hecho, ¿no?, de Pekín a Lhasa, tuvo muchos problemas con el permafrost, y estos últimos años el tema de la degradación del permafrost en el Tíbet, como está tan alta la meseta, hay mucho permafrost, y la liberación de gases de efecto invernadero, que a la vez es un círculo que se retroalimenta. Más calor, más degradación del permafrost, más liberación de metano, sobre todo, que genera más calor. Esa es una cadena imparable. Para las montañas es verdad en estas cuestiones que también habrá ciclos, ¿no?, que los hay de manera natural, de actividad solar y de otras cuestiones que puede haber cambio. Por eso, a la vez que lo ya emitido no se va a retirar solo y automáticamente. Pero es una problemática a la que requiere tomarla en cuenta. Y creo que se están dando cuenta los estados, el Acuerdo de París y lo importante que es en ello que países como Estados Unidos, ¿no?, como China, estén como están ahora en este momento, afortunadamente en el caso de Estados Unidos, teniendo unas políticas más cercanas a esto. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo creo que podríamos estar aquí mucho tiempo escuchándote, Jerónimo, pero bueno, quizás es el momento de acabar. De nuevo, muchísimas gracias por haber venido, por haber esperado un año para nosotros ha merecido la pena la espera de un año para poder tenerte entre nosotros, y ojalá que sea, como decía al principio, la primera de muchas veces. O sea que muchísimas gracias por la visita y muchas gracias a todos ustedes también por participar. Gracias a vosotros. Ha sido un placer.